Hablar ahora sobre lo que comentábamos al principio del programa. Vamos a hablar sobre la cuestión tributaria con Guillermo Poch. Él es contador y nos va a ayudar a entender cómo es la realidad de las empresas hoy con respecto al esquema tributario en la República Argentina. Guillermo Poch, gracias por atendernos. Santiago Montórfano lo saluda. Santiago, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, acá estamos. Bueno, hay que entender que la situación tributaria en Argentina tiene una complejidad importante, principalmente derivado por la alta carga tributaria y también por el tiempo que demanda liquidar los tributos. Son dos cuestiones importantes para poner de manifiesto. Bien, ¿qué expectativa hay de que esto en algún momento se corrija? Tanto la cantidad de impuestos, que ya es un jeroglífico, como la carga, ¿no? Que muchos empresarios, sobre todo pymes, nos manifiestan que ante la caída de consumo y la misma carga fiscal que tenían antes, se le está armando una ecuación bastante complicada. Y ahí, desde el gobierno, se tiene el compromiso de reducir la cantidad de los impuestos, no de manera directa, vamos a decir, que va a bajar la carga tributaria. Sí, lo que están diciendo es vamos a quitar impuestos porque la recaudación está muy concentrada en la Argentina. Bien. ¿Quiénes son los que más pagan impuestos? ¿Qué sectores? ¿Cómo hace un poquito? No, ¿cuáles son los sectores que más pagan impuestos en la Argentina, digo? Estoy escuchando cortado, disculpa. A ver ahí si me tomás, Guillermo, yo preguntaba cuáles son los sectores, los rubros que más pagan en la Argentina en términos tributarios. Bueno, en términos tributarios, las empresas que más pagan siempre están vinculadas a los negocios financieros. Después la parte de los servicios y después vinculado a la parte de las industrias. Eso básicamente derivado del impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto provincial. Sí. Las provincias, ¿en cuánto inciden en esa carga tributaria? Me decís que lo que más se paga es justamente ingresos brutos. Ingresos brutos hoy en una billetera electrónica puede llegar hasta el 9% de la facturación. De la facturación. Y a nivel nacional, ¿qué se paga? Y después tenés impuesto al valor agregado, que es un impuesto que se debiera trasladar, impuesto a las ganancias al 35%, el impuesto al cheque. El impuesto al cheque es uno de los más polémicos, ¿no? Porque nació como un salvataje financiero en alguna oportunidad y nunca más se fue. Nace en el 2001 en carácter de emergencia y ya va a tener 24 años el impuesto. Lo malo de ese gravamen es que en 1976 en realidad nació por carácter de emergencia, se murió, pero después renació el impuesto en el 2001. Claro, con la crisis del 2001. Totalmente. Bien, y en cuanto a cargas laborales, porque esa también es otra de las cuestiones que las pymes plantean, es decir, que es muy difícil tener a los trabajadores en blanco por el costo que significan y además por los riesgos de juicio o de litigios legales a la hora de prescindir de ellos. Sí, eso es otro de los problemas que tiene Argentina. O sea, uno de los problemas que tiene Argentina es que está vinculado todo a la parte de lo que viene a ser la certidumbre, como que en Argentina hay mucha incertidumbre y eso atenta contra la economía. Hay una ecuación, no sé si da la ecuación, pero digo, todo este problema lleva a que se desarrolle la economía informal. Digo, si fuera más barato, si fuera más ágil, si fuera más desregulado el mercado laboral, ¿no se supone que con la misma formalización de los trabajadores el Estado recaudaría más? Sí, pero lo que pasa es que muchas veces te das a situaciones de imposible cumplimiento. Una empresa que hoy está en quebranto tiene que pagar impuestos sobre los ingresos brutos, tal vez en su actividad, y a ese negocio del esquina, entre darle de comer al hijo o pagar los impuestos, es muy fácil entender cuál va a ser la respuesta. Entonces, si vos no llegás a fin de mes, obviamente que la persona va a privilegiar su familia. Claro.
El otro punto es por qué tantos impuestos. ¿No se puede concentrar a lo mejor la misma plata, pero en un esquema impositivo más sencillo? Se está intentando hacer eso, Sí. pero lleva tiempo. Ujú. ¿Cuántos impuestos hay hoy aproximadamente en la Argentina para una empresa? Y hablamos entre 155, 167 impuestos en total. Bien. Algunos se aplican a las personas físicas, otros se aplican a las personas jurídicas, pero la carga tributaria total son esos gravámenes. Y dependiendo de la actividad pagan más o menos impuestos. Ujú. Todo eso sumando impuestos nacionales, provinciales, municipales y tasas municipales, digamos. Totalmente. Ujú. Bien. La otra pregunta sería, bueno, ya lo habíamos charlado un poco, pero uno qué debería esperar. Ya tenemos superávit fiscal a nivel nacional, por lo menos eso es lo que anuncian desde el gobierno. Habría que salir del cepo, habría que aguantar ese chubasco que se puede llevar a alguna corrida cambiaria, pero después de eso sí se podría empezar a hablar de una baja de impuestos, que en definitiva es el objetivo de fondo, que la economía real se reactive a partir de el retiro del Estado de tantas cargas, ¿no? Sí, en la medida que el Estado participa menos en las empresas, Sí. termina dejando más rentabilidad y a las inversiones locales y extranjeras lo hace más atractivo. Uh-huh. Se financiaría mucho el Estado en una reducción de impuestos, por ejemplo, los estados provinciales en una reducción de ingresos brutos, el Estado nacional en una reducción de IVA. Digo, ¿cuánto margen tiene hoy la administración pública para bajar impuestos sin desfinanciarse? Que esa es la idea, ¿no? Bueno, ahí hay distintas situaciones, siempre va a estar relacionado tu nivel de gastos a nivel estatal con tu nivel de ingresos, entonces siempre los impuestos de alguna manera están supeditados al nivel de gastos que vos querés tener. Claro. Guillermo Poch, muchas gracias por habernos atendido, ha sido usted muy gentil, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Gracias, igualmente. Hasta luego. Adiós. Guillermo Poch, contador tributarista, bueno,